en Argentina han sufrido la pérdida de ese ídolo, un ídolo pero que era espectacular. Viendo las imágenes nos damos cuenta lo que hemos perdido en el fútbol, Diego Armando Maradona. Así es, una gran tristeza por la pérdida de uno de los deportistas más destacados del mundo, independientemente de las cuestiones personales, los excesos que tuvo en su vida, quizás sus malas definiciones con respecto a algunos dignatarios, pero lo importante es recordarlo, como tú bien decías, por el tema futbolístico. Como deportista fue muy destacado, aunque fue muy controversial por algunos dichos y por algunos posicionamientos políticos. Ya de mayor era como amigo de las pantallas, de las cámaras, de la popularidad. Hizo televisión, hizo su programa de televisión. La noche del 10. Sí, ese era el programa en el que lo entrevistó a Pelé también, pero también cantó con Pimpinela, le dio un beso a Pimpinela. O sea, le gustaba la fama a Diego Armando Maradona. Así es, porque era uno de los argentinos más famosos del mundo. Quizás uno iba a un país y lo que la gente le preguntaba al argentino era sobre Maradona. Maradona es una persona que trascendió fronteras. Y lógicamente él siempre estuvo expuesto a los medios de comunicación, a las cámaras, y cuando se retiró del fútbol se dedicó a ser técnico de la selección y de varios equipos. Además tuvo su programa La Noche del 10, donde entrevistó a Pelé, entre otros destacados deportistas, como Mike Tyson. Sí, a Mike Tyson. Y en ese programa, La Noche del 10, entrevistó a Diego Armando Maradona. También hay una parte que han popularizado en las redes sociales, cuando le pregunta Maradona. Sí, Maradona le pregunta sobre su muerte, pero también le preguntó otras cosas Maradona a Maradona. Así es, era una persona muy carismática, muy querido y también muy odiado, pero odiado por lo que decía, pero a nivel futbolístico era respetado en todo el mundo. Y eso es lo que debemos recordar lo bueno de la persona, no las cosas malas, y sobre todo ahora que esperemos que su alma descanse en paz y que sea acogido en la casa celestial, a pesar que él tuvo frases también desafortunadas hacia la Iglesia Católica, pero bueno, Dios es misericordia y seguramente ahora estará descansando en paz. Pero se reconcilió con la Iglesia Católica, estuvo con el Papa también, que también es fanático del fútbol, del San Lorenzo, estuvo también con él. San Lorenzo. Sí, así es, esperemos que todo salga bien con el alma de Diego Maradona. Lo que realmente hay que denunciar a nivel nacional e internacional, la incapacidad del gobierno de Alberto Fernández en la organización del velatorio. Si saben que hay un contexto de pandemia, Argentina lamentablemente es uno de los países que con mayor cantidad de infectados, no pueden hacer un acto masivo sin las medidas de bioseguridad necesarias. Este acto demagógico del gobierno argentino realmente demuestra la inutilidad a la hora de organizar un velorio. Realmente es una vergüenza tremenda, incluso con las situaciones de violencia que se vivieron. Esto recorrió el mundo, cuando tendría que haber recorrido el mundo la figura de Maradona y no el escándalo que se provocó por la ineptitud del gobierno al organizar el velorio, que es lindo recordar, hacer un velorio masivo, pero en este caso hay un contexto de pandemia y hay que priorizar las medidas de bioseguridad y respetar el distanciamiento, cosa que no sucedió. A ver, cuéntanos qué es lo que ocurrió. Él falleció anteayer, ayer se organizó ese velorio, que creo que estaba en las afueras de la Casa de Gobierno. Después tuvieron que meterlo a Diego Armando Maradona hasta el interior. Creo que hubo gasificación también en el interior y prácticamente tuvo que ir antes de la hora que estaba prevista para las 7 de la noche, después de las 4 o 5 de la tarde, tuvo que ir hasta el cementerio privado. Pero cuéntanos tú, ¿qué es lo que pasó? ¿Fue improvisado?
influyó? Porque hoy empezaron a lavarse un poco las manos. Fue improvisado como casi A todo ver, lo cuéntanos. que hace este gobierno, lamentablemente. No digo que el gobierno pasado fue mejor, pero lamentablemente Argentina está como está por la clase política inútil que nos gobernó. No solo este gobierno, sino el gobierno pasado. Es una pena. Hoy Argentina es uno de los países que peor está. La economía argentina está por las ruinas. Hay muchos negocios que cierran. En el tema sanitario tenemos la cuarentena más larga del mundo y las cifras no reflejan mejoría, más bien al contrario. ¿Y qué pasó? A ver, cuéntanos, conoces tú seguramente algunos detalles, fue incongruencias entre los miembros del gobierno de Fernández, ¿qué pasó para que ocurriera esto en un día tan importante para los argentinos, el día de la despedida de Maradona? Utilizar políticamente la muerte de un astro deportivo y el presidente Alberto Fernández le ofreció a la viuda o a la primera esposa de Maradona, Claudia Villafañez, velarlo en la Casa Rosada, que también esto está mal, porque la Casa Rosada es el símbolo del poder presidencial. A lo sumo se hubiese velado en el Congreso, que representa el sentir popular, pero lo más adecuado hubiese sido un velorio quizás con menor concurrencia o más ordenado en un estadio de fútbol, porque él era un deportista y aparte un estadio de fútbol es abierto. Este gesto de demagogia, de utilización política de la muerte de Maradona, llevó a este desastre que lamentablemente todos hemos visto en el día de ayer. Dicen que ofrecieron 2 estadios para que se realice esta despedida a Maradona, pero que Claudia no estuvo de acuerdo y ella decidió que fuera en la Casa de Gobierno. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Por lo que tengo entendido, el presidente Fernández ofreció la Casa Rosada. Después ellos se desdicen o le echan la culpa a la familia de Maradona. Incluso cínicamente el presidente Fernández dijo, si no se hubiese organizado en la Casa Rosada hubiese sido peor. Cuando le preguntan al ministro de Salud, Inés González García, si esta manifestación popular pueden aumentar los contagios, dice, la verdad no sé. O sea, ¿qué sabe este gobierno? O sea, realmente esto demuestra que están improvisando a la hora de gobernar. Lo mismo la medida sanitaria. La otra vez, un padre no pudo entrar a la provincia de Santiago del Estero con su hijita, que es paciente oncológico, pero el presidente determinó abrir las fronteras para la prensa extranjera y que cubran lo que sucedió con Maradona. Lo mismo si uno lamentablemente pierde un familiar en esta época de pandemia, no puede ir a despedirlo, pero muere Maradona y la gente puede ir. No es que estoy hablando mal de Maradona, más bien al contrario. Está bien que se lo venere como un ídolo popular, pero es un contexto de pandemia. ¿Por qué unos tienen privilegios y otros no? Si todos son ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre Maradona y este señor que quería regresar a su provincia con su hijita enferma y que no lo dejaron entrar? ¿Va a tener algún grado? Con mucha demagogia este gobierno y con mucha incapacidad. ¿Cuál será el grado de influencia de este evento, la despedida a Diego Armando Maradona, en la política argentina y en el entorno político también de Fernández? ¿Se ha hablado de alguna renuncia de algún miembro del gabinete? No, porque parece que esta gente no tiene sentido de responsabilidad o de culpa. Por lo menos Macri, cuando hacía algo malo, él después salía y pedía disculpas, pero esta gente parece que es inmune a la responsabilidad. Es más, cuando los periodistas le dicen al presidente Fernández algunas cosas, él los trata mal. La otra vez mandó al psicólogo un periodista que le preguntó la sensación de inseguridad que vive la gente. O sea, es una pena esto lo que está ocurriendo en Argentina, que, vuelvo a reiterar, no es que ocurre solamente en este gobierno de Fernández, sino que esto viene arrastrado desde el gobierno o desde el desgobierno de Mauricio Macri. Lo que pasa es que acá está todo muy polarizado. Si uno critica al kirchnerismo, te señalan como macrista. Si uno critica al macrismo, como kirchnerista. Y realmente son las dos caras de la misma moneda. Diego Armando Maradona ha tenido una despedida, pero
así de desordenada, como un poco ha sido desordenada su vida. Y los Kirchner, ¿qué dice la vicepresidenta? ¿Se ha pronunciado sobre Maradona? La expresidente, sí, actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue a la despedida, al velorio, y apoyó un rosario en el cajón. Esto también es contradictorio. Este gobierno está propiciando el aborto y le ponen un rosario. O sea, esto también es un gesto de hipocresía. O son católicos o no lo son. No se puede hacer todo a medida. Esta gente se reúne con el Papa, con Bergoglio, llegan a Argentina y dicen que van a impulsar nuevamente la ley, mal llamada ley de interrupción voluntaria del embarazo. La IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Un embarazo no se puede interrumpir porque no se puede reanudar. No es como una película que uno lo pausa. O sea, es muy, muy cínico, muy hipócrita todo lo que está haciendo este gobierno y lo que hizo el anterior, ni hablar. Lamentablemente, la clase política en Argentina deja mucho que desear y la ciudadanía no responde. Parece que la ciudadanía es indolente con todo lo que pasa o que está resignada, que esto es peor. Por suerte hay un grupo de argentinos que mañana vamos a estar en un acto a favor de la vida, en contra de la ley del aborto. Ojalá que vaya mucha gente, se va a hacer en todas las principales plazas del país, pero hay que reaccionar. Si uno no reacciona, los irresponsables o inmorales o indecentes que nos gobiernan van a seguir destruyendo nuestra patria, lamentablemente. Macri dejó un país destrozado económicamente, pero los Fernández no han podido sobreponer a la Argentina. El dólar, la situación económica, nosotros sentimos aquí en Bolivia porque hay mucha gente que va a traer productos desde la Argentina que están a un precio muy accesible para los bolivianos, pero es una demostración de que la economía de ustedes está tan mal y debe estar sufriendo especialmente la clase más desposeída, la más pobre. Así es, porque cuando aumenta el dólar, aumentan los productos de primera necesidad, aumenta la medicina, aumenta la gasolina, y por más que uno no tiene auto, los precios de los alimentos están relacionados también con el aumento o no de la gasolina, con los aumentos de los repuestos de los vehículos. O sea, este gobierno realmente es muy, muy contradictorio. Ahora, el ciudadano para comprar dólares tiene que hacer un montón de esfuerzo, no solo económico, sino administrativo, en el banco para poder comprar, pero a los políticos no le interesan. La mayoría dice, no, quédate en casa. Pero es fácil decir que uno se quede en casa cuando gana un sueldo elevado, tanto en la justicia, o en el poder ejecutivo, o en el poder legislativo. O sea, falta realmente compromiso, un compromiso social. Este gobierno lamentablemente no es peronista y muchas personas pensaron que este gobierno lo era. Ojalá este gobierno tuviese las banderas del general Perón y de Eva Perón, que era soberanía política, independencia económica, justicia social. Justicia social no es solamente darle un subsidio a la gente, sino darle una fuente de trabajo, que tenga una fuente digna para poder solventar sus gastos, para poder constituir su núcleo familiar. Es una pena lo que está viendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo también, y como tú bien dices, esto también tiene relación con Bolivia. Ahora, si un migrante quiere mandar una remesa a su país, cada vez tiene que mandar menos, porque la situación económica acá es terrible. Por eso es muy importante que medios tan prestigiosos como Red Chuquisaqueña y tu persona puedan también interiorizarse de lo que pasa en este país vecino a ustedes, que lamentablemente está viviendo una situación caótica desde hace muchos años, me atrevería a decir desde hace muchas décadas. ¿Y cuál será la tendencia? ¿Cómo puede desembocar esta situación si no se supera el tema de la crisis económica? Ha cambiado de gobierno, la crisis continúa, pero se está profundizando. ¿Cuál va a ser el desenlace? ¿Cuál es la salida para la Argentina? Algunos dicen
como broma que la única salida es Ezeiza. Ezeiza es donde está el aeropuerto internacional, ya que muchos argentinos lamentablemente piensan que yéndose a vivir a otro país la situación mejoraría. Y no es tan así. Yo viví 4 años en Perú y no es tan fácil que uno va a un país y tiene más comodidades que en el suyo. Pero la verdad el futuro es incierto y me atrevería a decir desolador con todo esto que estamos viviendo y con la clase política, tanto del oficialismo como de la oposición. La oposición tendría que liderar, corregir, hacer crítica, fiscalizar y lamentablemente no lo hacen. El expresidente Macri parece que está no habido o desaparecido. Él tendría que liderar una oposición, ya que hubo muchos argentinos que lo han votado para que no gane esta gente. Pero ahí aparece la falta de responsabilidad política de propios y ajenos, de oficialismo y de oposición. Y en lo social, ¿cómo está la Argentina? ¿Cómo va a desembocar movilizaciones, movimientos o están adormecidos los argentinos? Lamentablemente están como adormecidos, porque también este gobierno tiene una política subsidiaria y parece que la gente se conforma solamente con tener lo mínimo indispensable. Pero hay muchos negocios que están cerrando, hay mucha gente que no puede pagar a sus empleados, que no puede pagar los alquileres de los locales. Realmente lo que estamos viendo es un panorama realmente muy triste, muy desolador. Entonces, ¿no hay una organización política en la Argentina como para hacerle frente al gobierno de los Fernández? No solo hay que hacerle frente al gobierno de los Fernández, sino al macrismo, porque por ahí mucha gente piensa que como esta gente está haciendo las cosas mal, tiene que volver Macri, pero Macri demostró que tampoco sabe hacer las cosas bien. Tiene que haber un sentimiento de patria. Vimos que la derecha con Macri hizo desastres y este gobierno que tiene actitudes de izquierda tampoco sirve. Tiene que haber un sentimiento de patria, un nacionalismo bien entendido, un verdadero peronismo, donde haya una programación, una planificación. Perón era muy conocido por hacer los planes quinquenales, de acá 5 años, pero acá se improvisa en el momento, sobre la marcha, desde hace tiempo. Macri lo hacía, le salía mal, pedía perdón. El presidente lo hace y sigue firme diciendo, bueno, si no se hubiese hecho, hubiese salido peor. Pero no se puede vivir de acierto y error. Tiene que haber una planificación estratégica, tiene que haber no solo una buena clase política, sino buenos técnicos que sustenten en números y en proyectos lo que la clase política planifique. Como decía el general Perón, se necesita unidad de concepción para que haya unidad de acción, pero el macrismo es un rejunte de políticos que vienen de diferentes partidos con diferentes tendencias ideológicas. El kirchnerismo es lo mismo. Tiene que haber una organización, tienen que haber bases sociales, movimientos, tiene que haber respaldo de profesionales, tiene que haber prensa independiente. Hoy la prensa argentina está dividida, los que son ultramacristas y lo endemonian al adversario o viceversa. Tiene que haber objetividad, tiene que haber periodismo que diga lo bueno del gobierno y también cuando hacen las cosas malas, los mismos de la oposición. Pero lamentablemente hay una grieta muy profunda y una grieta que a veces lleva hasta la agresión. Ahí lo vemos sin ir más lejos en las redes sociales. Hay gente que se pelea por cuestiones políticas, pero mientras el pueblo está mal. Tiene que haber un espíritu de identidad, de patria. Tiene que primar otros valores. Por ejemplo, cuando se muere un héroe de Malvinas, ojalá los medios argentinos den la cobertura como dieron a la muerte de Maradona o de algún deportista o artista. O sea, ¿cómo se puede entender? Lo mismo también pasa en tu país y lamentablemente en varios países de nuestra región. Acá a un chico, a un joven le preguntas
los nombres de los jugadores de Boca y River y saben toda la alineación. Le preguntas héroes de Malvinas, no lo saben. Lo mismo pasará en Bolivia. Si uno pregunta a jugadores de Bolívar, del Blooming, lo saben, pero si uno pregunta héroes de la guerra del Chaco o de la guerra del Pacífico, no lo saben. O sea, es una pena. Esto yo lo digo con conocimiento de causa porque hice 2 libros sobre Malvinas, entrevistando a los veteranos. O sea, no hay un sentimiento de identidad. Allá en Bolivia, lamentablemente, mucha gente sabe quién es el Che Guevara, hizo una guerrilla donde mataron a bolivianos y quizás no saben quién es Bilbao Rioja, un héroe de la guerra del Chaco, que fue candidato a presidente, quién fue Avaroa, Ladislao Cabrera. Falta conocer a la patria para poder quererla, como se dice filosóficamente, nadie ama lo que no conoce. Falta patriotismo, lamentablemente, en nuestra América. Cuando hablamos de la política argentina, hablamos del justicianismo, del peronismo, que nos has hablado bastante, pero no todos deben saber. Si me puedes resumir un poco sobre qué es el peronismo, especialmente para los jóvenes. El peronismo es un movimiento. La estructura es el Partido Justicialista. Es un movimiento fundacional por la figura del general Perón. Tiene 3 banderas principalmente, que son los lineamientos, que es independencia económica, soberanía política y justicia social. O sea, el peronismo no es solamente una herramienta electoral, sino que es una filosofía política, es una proyección no solo nacional, sino continental. El general Perón hablaba mucho del ABC, Argentina, Brasil y Chile. El peronismo es un nacionalismo que busca la integración, no es un nacionalismo cerrado ni xenófobo, más bien al contrario. Digamos, en la época de Perón había una visión muy importante de lo que es nuestra América, por eso el general Perón fue muy bien recibido durante su exilio en varios países de nuestra región, como en el caso de Paraguay, Venezuela, República Dominicana, hasta que finalmente estuvo exiliado la mayor cantidad de tiempo en España. Y recordemos que en la época de la posguerra hubo un bloqueo económico a la España del general Franco y Argentina ayudó con el tema de alimenticio, con cereales a España. O sea, en esa época nosotros podíamos ayudar a los otros países. Hoy en día estamos más en condición que nos ayuden los otros que nosotros ayudar. Era una Argentina potencia, en la Argentina de Perón y Evita. Y ahora lamentablemente se ha destruido, o le están destruyendo, pero estamos a tiempo de cambiar. Por eso hay que concientizar a la gente que hay que amar a la patria, que hay que volver a la doctrina justicialista que tanto bien nos hizo, que hay que querer y reconocer a nuestros héroes, sobre todo a los héroes de Malvinas, que son héroes que nosotros los tenemos cerca. Hay muchos que hoy en día tienen casi 60 años, que nosotros podemos aprender de ellos, escuchar, ver sus vivencias, y aparte Malvinas es una causa abierta. Hay que hacer cosas por Malvinas. Y lamentablemente cada vez Malvinas parece que para los gobiernos es una de las últimas prioridades, porque es verdad, hay temas urgentes, como los temas económicos, como los temas laborales, como el tema de combatir la inseguridad, pero los temas de soberanía son muy importantes. Como ustedes bien en los últimos años plantearon la salida soberana al mar, que esto fue, a mi modo de ver, un gran acierto durante el proceso de cambio. Hay que hablar sobre estas cosas, sobre los temas de la patria y de la soberanía. Para terminar, Juan Cruz, ¿cómo están organizando para mañana esas movilizaciones en torno a la defensa de la vida? Si nos puedes contar para terminar. Sí, esto están organizando por redes sociales muchos grupos pro vida, muchos grupos católicos, iglesias evangélicas y partidos políticos, pero en este caso los partidos políticos no se van a identificar tanto con sus banderías políticas, sino para defender la vida. El color pro vida acá es
un pañuelo celeste, a diferencia del pañuelo verde que representa el aborto. Esto básicamente es una convocatoria a través de redes y grupos pro vida. No hay que politizarlo porque lamentablemente la mayoría de los partidos políticos o los partidos que tienen mayor representación, como el kirchnerismo y el macrismo, son bastante ambiguos en este sentido, salvo el kirchnerismo, que en su gran mayoría está a favor del aborto, pero en el macrismo hay gente que está a favor del aborto, gente a favor de la vida, que esto también es una incongruencia. O sea, hay que tener una posición definida. Como en el nacionalismo tenemos una posición definida y en el peronismo ortodoxo a favor de la vida, los de izquierda tienen una posición definida a favor del aborto, pero hay agrupaciones políticas como el macrismo que no se quieren jugar para una posición. Así que esto es una convocatoria más que nada ciudadana, de grupos católicos, grupos evangélicos y algunos partidos políticos como la Democracia Cristiana, que representa los valores del magisterio de la Iglesia. Juan Cruz, te agradezco por habernos acompañado, nos seguiremos encontrando, voy a seguir siguiéndote en las redes sociales, también en el trabajo de comunicación que haces. Felicidades y que te vaya bien. Gracias. Sí, cualquier cosa, si la gente quiere seguir mis entrevistas, pueden entrar a mi canal de YouTube, Juan Cruz Castiñeiras, y también comentarles, si tú me autorizas, estoy también adelante, colaborando con un diario boliviano que me publica mis entrevistas, el diario La Estrella del Oriente. Muchísimas gracias, Wilson. Felicidades, buena noche. Muy amable. Nos han acompañado desde la Argentina para hablar de política, de Maradona, de todo lo que está ocurriendo en este momento. Juan Cruz Castiñeiras nos ha acompañado. Vamos a hacer una pausa, después de la pausa...